Bien, ¿se acuerdan entonces cómo yo les relacioné en caso de conductores o aislantes o semiconductores con el organismo? ¿O quieren que les repita? ¿Puedo repetir, por Bien, entonces nosotros en el organismo tenemos desde el encéfalo del cerebro, a ver si puedo dibujar, imagínense que este es el cerebro, ¿no? Obviamente soy pésimo dibujando, ¿sí? Tenemos el cerebro, la médula espinal, y de ahí van a salir distintos nervios, ¿sí? Así, y van a terminar en lo que sería el músculo. Imaginemos que eso es un músculo con sus tendones, no, eso salió horrible. Pero bueno, imagínense. Entonces, dentro de lo que es la fibra nerviosa, nosotros tenemos una fibra nerviosa así, y ahí se va a conducir energía, ¿sí? Energía eléctrica, que va a venir desde el encéfalo del cerebro, va a ir por los nervios hacia lo que es el músculo. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase de lo que es estímulo-respuesta? Bueno, mediante esos nervios se va a conducir lo que es la energía eléctrica y va a generar una contracción muscular. Bien. Entonces, ¿quiénes nosotros podríamos decir que es un conductor, algo que está aumentando lo que es esa velocidad? Son las vainas de mielina. Nosotros tenemos vainas de mielina, sí, que es como imagínense una envoltura, una capa de grasa que está envolviendo a la fibra nerviosa. Entonces eso aumenta lo que es la carga eléctrica para que llegue de mejor manera al músculo, ¿sí? Ahora, dentro de lo que sería la médula, ¿sí? Imagínense que esto es una médula. En la parte anterior van a salir fibras y en la parte posterior van a llegar fibras, ¿sí? En la parte posterior, que sería la sensitiva, ahí nosotros vamos a recibir todo lo que sentimos, es decir, todo lo que sea frío, calor, dolor, todo eso llega y se genera una respuesta que sale a partir de las fibras nerviosas, que es la parte anterior. Y acá vamos a tener algunas motoneuronas, se le llaman, que pueden llegar a regular lo que es ese pasaje de energía, ¿sí? Entonces, si es un estímulo que se encuentra muy estimulada esa motoneurona, va a aumentar ese estímulo, lo puede regular o lo puede aislar. Entonces, para relacionarlo un poquito más con la parte de conductores, imaginemos que el conductor serían estas vainas de mielina que van a aumentar lo que es esa carga eléctrica, esa descarga eléctrica. Un aislante podría ser, o semiconductor, podrían ser estas motoneuronas, ¿sí? En caso que estén dañadas, por ejemplo, lo que sea, no van a recibir ese estímulo ni van a enviar ese estímulo, o en caso que sea un estímulo en el cual ya está acostumbrado, lo regula, ¿sí? Entonces me parece que ese es el ejemplo más relacionado con la parte del organismo. Ahora bien, si nosotros tenemos, bien, así como tenemos semiconductores, conductores y aislantes, todo esto ya lo habíamos visto, vamos a tener dos tipos de corrientes, ¿sí? Vamos a tener una corriente continua y una corriente alterna, ¿sí? ¿Qué particularidad ven en esos gráficos? ¿Qué me pueden contar que ven? y los distintos tipos de corriente? Sí, pero ¿qué particularidad ven? En la alterna hay veces que está y hay veces que no. Sería la corriente. Si hablamos de dirección, ¿les parece que va en la misma dirección una que otra? No. Bien. Bueno, ahí está una de las principales diferencias, ¿sí? Todo lo que sea, lo que nosotros veamos como corriente continua es aquella en la cual las cargas se mueven en una sola dirección. Es decir, van todas las cargas para el mismo lado, ¿sí? Acá podemos ver lo que son las pilas y las baterías van a producir este tipo de corrientes. Tenemos en este caso todo lo que son electrones, ¿sí? Que se mueven todos hacia un mismo sentido. Ahora bien, ¿qué pasa con la corriente alterna? Las cargas, esas cargas van a ir fluyendo en una dirección y luego en una dirección opuesta, es decir, van en uno. ¿Vieron como cuando, por ejemplo,
tenemos una botella de agua que nosotros hacemos así y va primero en una dirección, después vuelve, después va para otro lado y así, y se forma esas olas, por ejemplo. Entonces acá pasa algo similar, ¿sí? La polaridad va a cambiar de forma cíclica en el circuito. Por eso lo vemos en estas, de esas, como forma de onda, ¿sí? Y esos ciclos o frecuencias se mide con los hertz, ¿sí? Fíjense que tiene distintos flujos. Primero está yendo hacia la dirección derecha, luego hacia la izquierda. Y por eso se forman esas ondas, ¿sí? O ciclos, que también se les dice frecuencia y se los mide con la unidad de medida de Hertz. Eso me gustaría que copien, ¿sí? Tanto la continua como la alterna. Y ahí seguiríamos. Les dejo ahí. Y me avisan obviamente cuando termino. ¿Copiaron corriente continua? Sí, profe. Sí, profe. Les dejo ahí el de corriente alterna y después seguimos. Bien. Entonces, eso que les quede claro tanto, porque seguro también va a ser pregunta de examen, la parte de la diferencia entre corriente alterna y la corriente continua. Igual, su mismo nombre lo dice, pero sépanse y las unidades de medida también sépanse, porque vamos a ir viendo distintos conceptos que tienen distintas unidades de medida. Bien, esto me pareció muy loco cuando lo leí en su momento. Obviamente, los circuitos de electrones siempre van desde el polo negativo hacia el polo positivo. Siempre negativo hacia positivo. Esto se va a llamar corriente real, ¿sí? Cada vez que nosotros veamos que va desde el negativo hacia el positivo, lo vamos a tener como corriente real. Pero los técnicos usan una corriente convencional. ¿Qué quiere decir esto? En la corriente convencional, el sentido del movimiento va a ser contrario al de la corriente real. Es decir, va a ir del polo positivo al polo negativo. Entonces, para que ustedes anoten, lo que sea corriente real, o sea, lo más lógico es que vaya del negativo hacia el positivo. Ahora, en la convencional, sí, va a ser todo lo contrario a la real. Va a ir del positivo al polo negativo, ¿sí? Esa es en referencia a lo que es el sentido de lo que es la corriente eléctrica. Mientras ustedes sepan eso, ya golazo. ¿Cuál es la corriente real y cuál es la corriente convencional? Bien, y acá entra lo más lindo, ¿sí? La diferencia de potencial. Porque a partir de esto hay muchas situaciones que se dan en nuestro organismo
todo lo que sean los potenciales de acción, o sea, nuestro cuerpo se maneja por cargas eléctricas, así que es importante saberlo y obviamente después cuando se adentren y vean la parte de fisiología van a ver muchísimo de esto. Y es complejo entender, obviamente en profundidad, pero una vez que ustedes entienden esto, entienden un gran porcentaje de todos los sucesos que pasan en el organismo. Para mí, junto la parte fisiológica como la bioquímica, explica todo lo que sucede en el organismo. Bien, ¿qué nos dice la diferencia de potencial? O sea, siempre entre, por ejemplo, ¿qué ven ustedes en el recipiente A diferencia del recipiente B? La cantidad de cargas. Bien, ¿qué me pueden decir de eso? ¿Qué hay ¿Qué? más en el A que en el B? Bien, perfecto. Fíjense, tenemos diferencia de potencial entonces entre los dos puntos, en este caso entre el A y el B. Entonces nosotros tenemos que ver cuánta energía nosotros tenemos que brindar para desplazar esa carga positiva así desde un punto al otro, del punto A hacia el punto B. ¿Y cómo lo medimos? Con la unidad voltios, ¿sí? En el organismo, por ejemplo, para medir los potenciales de acción, lo medimos en milivoltios, pero acá usamos la medida voltios, ¿sí? Del mismo modo que se necesita una presión para que circule el agua por una tubería, este es un ejemplo, se necesita una fuerza para que circule la corriente eléctrica por un conductor, ¿sí? Entonces nosotros, en eso que yo les expliqué, desde el encéfalo que va hacia lo que es las corrientes nerviosas, hacia el músculo, vamos a necesitar una fuerza justamente para que se produzca esa conducción eléctrica. Hay muchos, así como ustedes, por ejemplo, están viendo en química, por ejemplo, para el movimiento de iones, de determinadas sustancias. Para todo eso se necesita una corriente eléctrica. Hay muchas proteínas, por ejemplo, que también son las encargadas de llevar ese tipo de sustancias. ¿Vieron algún ejemplo en química o no sé dónde están dando la parte más adentrada al organismo? Puede ser, profe, que hay mucha electronegatividad es en uno y en otro no tanto. Exactamente, sí. Por eso ahí vemos la importancia de que siempre se busca llegar a la electroneutralidad. ¿Sí? Siempre se está jugando y se está intentando llegar a un equilibrio. Obviamente, nuestro cuerpo, eso es la parte fisiológica, ¿sí? Nuestro cuerpo no solo está en equilibrio, buscando el equilibrio en nuestro organismo propio, sino jugando con los factores externos. Por eso surgen muchos conceptos. Uno es el de homeostasis, que es el mantenimiento del medio interno, que serían todas estas moléculas que tenemos dentro del organismo. Entonces, nuestro cuerpo está buscando constantemente llegar a ese equilibrio, ¿sí? Con todas esas moléculas de nuestro organismo para que no haya una afección. Y en relación a los factores externos que nos van a atravesar a nosotros, ahí cambia el concepto y pasa a llamarse alostasis, que es un concepto en el cual es la adaptación justamente de nuestro organismo con los factores externos que nos atraviesan. Bien, ¿alguna consulta con el potencial? Las diferencias de potencial con las corrientes reales, algo que me quieran decir, o podemos seguir. Seguimos. Entonces el Sí. concepto de diferencia de potencia es el que está abajo, digamos. O sea, se podría decir que se necesita tensión, fuerza para que pueda circular y eso sería el voltio. Ustedes quédense como la energía que hay que dar a una carga positiva para desplazarla desde un punto al otro. Ese es el concepto, ¿sí? Porque la diferencia de potencial, sí, vos ya la vas a estar viendo en el punto A y en el punto B. Nosotros visualmente podemos observar que el punto A tiene mayor carga que el punto B.
Entonces nosotros necesitamos llegar a ese equilibrio y que el punto A le ceda determinadas cargas al punto B. Entonces ahí lo que vamos a necesitar es, para llegar a esa electroneutralidad, ¿sí? Vamos a necesitar pasar mediante una fuerza esas cargas hacia el punto B, que obviamente eso va a ser medido con la medida de voltios, para que lleguen a una electroneutralidad. ¿Queda claro el concepto? Sí, Perfecto. Bien, ¿cómo lo vamos a medir? Con el voltímetro, ¿sí? Con este instrumento se mide la tensión, justamente el voltaje, y se va a conectar en un lado paralelo, ¿sí? Entonces vamos a tener un lado que va a ser negativo, que generalmente suele ser el lado negro, y el lado positivo que va a ser el lado rojo. Entonces ahí nosotros medimos las diferencias de potenciales. Esto también, de esta forma, fue que se utilizó en su momento para saber los potenciales de las células. Ustedes imagínense que todas las células de nuestro organismo tienen distintas cargas, o sea, los tejidos tienen distintas cargas y se despolarizan a distintas cargas. Por eso, la complejidad de nuestro organismo y la importancia también de saber esto. Por ejemplo, las células nerviosas no se van a despolarizar al mismo voltaje que las células cardíacas o que las células hepáticas, ¿sí? Todos tienen un distinto voltaje. Bien. Con que ustedes se sepan que se mide con el voltímetro, también, golazo. Seguimos. Entonces ya pasamos al concepto de intensidad de corriente. O sea, acá ya nosotros vamos a medir. Y vamos a ver algo que eh, nosotros ya habíamos visto anteriormente, una unidad de medida, ¿sí? Entonces, la intensidad de la corriente va a ser la cantidad de carga eléctrica que va a circular por el conductor, ¿sí? Por ese tubo en el ejemplo anterior, por una unidad de tiempo. Y lo vamos a medir en amperios. ¿Se acuerdan entonces cuál era la fórmula y cuál era, en qué sistema medíamos en amperios? A ver si se acuerdan. Si es que tienen anotado por ahí. En el MKS, puede ser. Ujú, perfecto. Bien, entonces se va a corresponder al paso del Coulomb de cada carga en cada segundo. O sea, vamos a medir el paso del Coulomb de carga en cada segundo. Y a eso lo denominamos como amperios. Entonces, mediante los amperios, nosotros vamos a medir lo que es la intensidad de esa corriente, o sea, qué tan fuerte es esa corriente. Mm. Bien, eso me gustaría que copien, ¿sí? Lo de la intensidad de la corriente, porque es importante que ustedes sepan qué es su unidad de medida y qué representa, o sea, qué estamos midiendo. Y se imaginan, obviamente medimos amperios, ¿se imaginan cuál es el instrumento de medida? Si no se imaginan, díganmelo, no hay problema. No. Pues en la batería, profe. No. Si medimos amper, a ver qué dice el chat. Exacto, lo que dice el chat. Amperímetro. Si medimos amper, vamos a medir con el amperímetro. Tiene más o menos la misma función que el anterior. Vamos a conectar un cable o un aparatito en lo que es el punto positivo y el otro en el negativo. Y eso nos va a ir midiendo cuál es la intensidad de la carga que va a estar pasando, ¿sí? Sería ese el aparatito. Con ese nos va a ir diciendo, obviamente, va a ir midiendo la intensidad y nos va a ir midiendo en la unidad de medida de amperio. ¿Sí? Ahora,
¿Ustedes creen que puede llegar a haber, o sea, que en ese transcurso que va esos electrones por los conductores, puede existir alguna resistencia o algo así? Sí, ¿Por qué? porque creo que nunca existe un flujo constante. Perfecto. Y ahora, si yo les digo, ¿de qué manera puede afectar esa resistencia? ¿Se imaginan al paso de los electrones? Electrones o protones también puede ser. Pero siempre se les suele, siempre hablamos generalmente de electrones. Si yo tengo, por ejemplo, un conductor con baja resistencia, ¿cómo creen que va a fluir? Eh, Rápido. Pongámoslo así. Yo tengo una manguera, ¿sí? Si yo esa manguera no la aprieto, no le hago nada, dejo que fluya. ¿Cómo va a ser? Constante. Claro, pero exacto, fíjense, si yo tengo una manguera y la aprieto, ¿cómo va a ser la presión? Va a ser mayor, ¿no? Sí, Exacto, entonces, y si yo la dejo, van a ver que la presión del agua va a ser mucho menor. A diferencia de si yo, por ejemplo, estoy regando las plantas y estoy en un lugar lejos y necesito que ese agua llegue a un lugar más lejos, necesito apretarla. Entonces, nosotros ponemos una resistencia, ¿sí? Entonces, el movimiento de los electrones va a tener que ser mayor para poder salir despedido. En este caso del agua, para llegar a un lugar más lejano, a mayor resistencia, obviamente, va a aumentar esa presión. Que es algo similar con siempre, como yo les digo, voy a intentar buscarle lo más similar al organismo. Fíjense esto. Hablando de resistencias, tenemos del lado izquierdo, sí, el electrón que va fluyendo tranquilo, libre, porque no hay una baja resistencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ese electrón tiene, o sea, el camino del electrón hay mayor resistencia? Fíjense cómo empiezan a golpear por todos lados, empieza a aumentar también lo que es el movimiento del electrón. Entonces, a mí siempre me gusta relacionarlo con lo que es el, el organismo. ¿Con qué ustedes podrían relacionarme esto? ¿O qué se imaginan? Si se imaginan algo, si no, me dicen no y les digo. vecino. Bien, imagínense las arterias, ¿sí? Ustedes saben que por las arterias va a haber un flujo de sangre, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos bien cuidadas nuestras arterias, ¿sí? No va a haber una resistencia que oponga a ese pasaje de sangre, entonces nuestra sangre va a estar y nuestra presión también va a estar normal. Ahora, cuando empieza a haber una alta resistencia, va a aumentar esa presión, ese flujo de sangre, y las personas, esto sucede, por ejemplo, en las personas que tienen hipertensión arterial. Esas arterias están más duras, por eso tienen un flujo mayor de sangre, una presión más alta también, y esto puede llegar a generar problemas en los distintos órganos. Por eso nuestro organismo es tan sabio que puede regular lo que son las presiones. En caso de que por ahí esté corto de sangre, necesite sangre, aumenta lo que es la resistencia, va a aumentar la presión y puede llegarle correctamente. Y en caso que no necesite, deja que se dilaten las arterias, ¿sí? Y el flujo de sangre va a ser como el del lado izquierdo. Vamos a ver que entonces que en el lado izquierdo el electrón va a ir tranquilo porque no va a tener ninguna oposición, ¿sí? Va a fluir tranquilamente porque no hay resistencia. Y en el lado derecho, todo lo contrario, va a estar más estrecho, ¿sí? Porque va a haber una resistencia alta. Entonces, van a ver que el camino del electrón va a pegar por todas las paredes, va a rebotar y va a aumentar también eso lo que es la velocidad.
¿Quedó claro con los ejemplos? Sí, profe. Profe. Bien. Entonces, los electrones, cuando se muevan a través del conductor, van a tener que vencer justamente esa resistencia, esa fuerza que se opone a su paso. En los conductores, por ejemplo, metálicos, esta resistencia proviene de las colisiones entre electrones, es decir, del choque entre electrones. Y la resistencia eléctrica de un conductor se define como la oposición que presenta un conductor al paso de la corriente a través de él. Entonces, yo quiero que ustedes se queden con ese término, que la resistencia va a ser esa fuerza que se va a oponer al paso de los electrones. Listo, fin de la historia. Resistencia, como bien dice su nombre, es una fuerza, algo que se va a oponer al paso de algo. En este caso estamos hablando de electrones. Vamos a ver que se va a oponer al paso de los electrones. Pero van a ver después, el día de mañana, pues esa resistencia más relacionada a los organismos va a ser una fuerza que se va a poner, por ejemplo, al paso de la sangre. ¿Sí? Eso es un poquito más avanzado, pero para ir relacionándolo. Copien ese concepto que les dije, igual está ahí, que sería esto, y eso quiero que sepan sí o sí. Obviamente cuando están no avisan, porque después lo que viene va a ser un poquito más de fórmula. Bien, ¿podemos seguir? ¿Pudieron copiar lo que es resistencia? Sí, Sí, profe. profe. Bien, perfecto. Y ahora vamos a ver algo, una ley, ¿sí? Se denomina la ley de Ohm, igual después la vamos a ver más bien descripta. Y esto lo van a ver después, obviamente se lo utiliza en muchas, así como tiene la parte eléctrica, también se lo usa en lo que es la parte de cardiología y la parte de hemodinámica, con respecto a una relación que se hace entre lo que es la resistencia y la fuerza de presión, que ahora la vamos a ver. Entonces, la unidad de resistencia lo vamos a tener como el ohmio, ¿sí? Así como está escrito OH ohmio, por eso después se habla de la ley de Ohm, que la vamos a ver. Y eso va a ser la resistencia que ofrece un conductor cuando por él circula un amperio, ¿sí? Y entre sus extremos hay una diferencia de potencial de un voltio. Fíjense que ahí tenemos el dibujito, ¿sí? Que el ohm se está oponiendo, está justamente ofreciendo una resistencia para que ese amperio no pase y el voltio es lo que está empujando, porque recuerden que el voltio es esa fuerza que se necesita para que pase la carga de un punto A un punto B. Entonces, esa imagen me parece que está perfectamente graficada y nos dice que la resistencia eléctrica de un conductor va a depender obviamente de la naturaleza, de la longitud y de su sección. ¿Por qué se imaginan que es de la naturaleza, de la longitud y de la sección? Entonces no se me duermen. ¿Por qué sería de su naturaleza, por ejemplo?
porque depende del material que es el conductor. Perfecto. ¿Por qué la longitud? ¿Se acuerdan el grafiquito que habíamos visto anteriormente? De de cómo iba a estar el electrón en base al conducto. Porque Y, si es más largo, tiene más resistencia. Perfecto. Y y aparte, puede perder potencia. exacto. ¿Y qué pasa si nosotros, por ejemplo, con relación a la resistencia, si oponemos mayor resistencia, va a dificultar justamente ese paso, ¿sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Fíjense ustedes, fíjense con el dibujito ese, ustedes van a entender todo. ¿Qué hace la ley de Ohm? O sea, ¿qué hace el Ohm? ¿Qué hace ¿cómo se llama? El ampere y qué hace el voltio o volt. Entonces, vamos a ver que a mayor longitud vamos a necesitar mayor resistencia y a mayor sección menos resistencia. ¿Sí? Porque ustedes imagínense, si nosotros tenemos una longitud más alta, nosotros necesitamos que de alguna forma, una longitud más larga, perdón, vamos a necesitar que de alguna forma todas esas cargas del punto A lleguen al punto B. Entonces vamos a necesitar ponerle una resistencia, ¿sí? Para darle un poquito más de movimiento a esos electrones. Si no tienen esa resistencia, los electrones no van a tener tanta fuerza para llegar del punto A al punto B. Caso de la manguera. Si nosotros tenemos que regar una planta que está muy lejos, nosotros tenemos que generar un poquito de presión en nuestra manguera para que el agua llegue justamente a ese sitio. Ahora, si nosotros tenemos menor longitud y las plantas están un poco más cerca, nosotros podemos dejar que fluya tranquilamente sin poner mucha resistencia. Bien, ¿se entendió esta parte? Profe, Bien, entonces, esta formulita va a ser obviamente lo de la resistencia, la P va a ser una constante, que eso va a ser dependiente de lo que es el material, y vamos a tener la longitud y los amperios. Así que esa formulita también, la verdad, mira, no sé. No se le van a tomar cálculos de esto, sépanse la fórmula sí, porque ustedes, yo como siempre les digo, entendiendo la fórmula, muchas veces cuando estén en aprietos ante un concepto, se acuerdan la fórmula y van a poder recordar en algunos casos el concepto, ¿sí? Pero cálculo, difícil que se les pregunte. ¿Alguno vio esta escena de Los Simpson? Cuando el señor Burns se va a hacerse todos los estudios y le dicen que tenía todo tipo de enfermedades. Bueno, para el que no haya visto, hay un capítulo en el cual uno de los personajes, que es el señor Burns, se va a hacer unos estudios porque tenía determinada edad, entonces le dicen que tenía todo tipo de enfermedades, pero que todas esas enfermedades no hacían nada porque era como que todas esas enfermedades no podían pasar por esa puerta, entonces él se sentía indestructible, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos relacionarlo con lo que es la ley de Ohm. Ven que nosotros tenemos una resistencia al paso justamente de esas, entre comillas, enfermedades, por eso no había afección en el paciente. Obviamente, algo es un ejemplo muy tonto, sí, pero fíjense cómo ya los Simpson aplicaban la ley de Ohm. Ese es el concepto, obviamente, de los Simpson. Ahora, si tenemos el concepto de Mati, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan? ¿Que va a ser lo mismo o que no? ¿Qué se imaginan? que no. Bien, entonces ahí vamos a ver el concepto según Mati, ¿sí? Que nos va a decir que la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor va a ser proporcional a la intensidad que circula, ¿sí? Va a haber una relación entre estos factores
para determinar la ley fundamental. Entonces, ustedes tienen que entender resistencia, voltaje y corriente, ¿sí? Porque en su momento lo primero que se hace es enseñarle la parte de ecuaciones, porque entonces ahí nosotros podemos hacer los pasajes de términos, ¿sí? En caso que en algún cálculo se nos pida voltaje, hacemos el pasaje de términos y vamos haciendo las fórmulas, ¿sí? Si nosotros nos pide resistencia, vamos a hacer voltaje sobre corriente. Si nos piden voltaje, vamos a hacer resistencia por corriente. Y si nos pide corriente, nos va a pedir voltaje y resistencia. Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular, ¿sí? Alguno de estos conceptos en relación haciendo la ecuación. Entonces, cuando estemos en algún aprieto, lo podemos utilizar. También eso me gustaría que copien, tanto principalmente esta, la que está remarcada, pero las otras también, entonces ustedes saben ese pasaje de términos, ¿sí? Igual utilicen lo que ustedes ya aprendieron y saben de la parte de ecuación y pasaje de términos. Y bien, ya estudiamos toda la parte de las cargas y eso, pero hay algo que nos está faltando decir, ¿sí? Hablamos del punto A al punto B, las cargas que hay en uno y en el otro, las resistencias, todos los problemas que se pueden presentar en el camino, ¿sí? Pero ¿qué se imaginan que nos está faltando? No sé, profe. Ni idea. Si yo les digo el camino, pues nosotros tenemos todas las fuerzas que pasan por el camino, entonces si nosotros hablamos del camino, estamos hablando de, haciendo referencia al circuito, ¿sí? El camino propiamente dicho, eso no hablamos, que lo vamos a tocar ahora. Bien, ¿pudieron copiar esto? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a ir viendo cuáles son los elementos del circuito que sería ese camino o la ruta por donde va a pasar esa corriente eléctrica. Y vamos a necesitar un conjunto de elementos, y esto sí lo tienen que saber. El generador o la fuente de energía para que sea ese motor, ¿sí? Para que se muevan esas cargas eléctricas. Obviamente todo lo que sea la resistencia o el material que va a dificultar o permitir el paso de la corriente, es decir, un conductor o un aislante, ¿sí? Los cables de conexión entre la fuente y el aparato eléctrico, es decir, una batería, por ejemplo, una lamparita, una batería, un motor, por ejemplo, y el interruptor, que sería para nosotros abrirlo, cerrarlo o apagarlo, o apagarlo y prenderlo. Estos elementos que están acá, sí o sí, copien, porque se los tienen que saber y seguro se les va a preguntar. Listo. Así que les doy un tiempito para que compren eso, completen eso. Y después vamos a ir viendo ejemplos gráficos, entonces ustedes ven los distintos tipos de circuitos que tenemos. Bastante largo es el módulo 5. Por suerte
6 y el 7 después se los hace juntos y no son tan largos como este. Pero es de lo que seguramente más se le va a preguntar en el examen. Y aparte es algo que tiene mucha relación el día de mañana cuando ustedes estén estudian la parte de fisiología. Seguros van a tener que recordar todos estos conceptos. Igual obviamente antes del parcial que ustedes rindan, de, del parcial con Mati obviamente, vamos a organizar para hacer un repaso, como la vez pasada. Me avisan cuando terminan de completar esto, cuando podemos seguir. Yo ya terminé, profe. Bien, los demás también. A mí me falta poco, profe. Dale. Ahora vamos a ir viendo los distintos tipos de circuitos. Bien, continuamos. Igual después yo les voy a pasar el power por si les falta algo. Bien, si yo les digo, vemos esta imagen, vemos un circuito cerrado, ¿sí? ¿Por qué se imaginan que es un circuito cerrado? Por lo que ustedes pueden ver. Porque hay algo intermedio que dificulta el paso de la corriente. Sí, pero eso no me dice que sea cerrado o no. Porque Porque hubo un lugar. empieza y termina en el mismo lado, sería como un círculo. Exactamente, es como un círculo. Fíjense que nosotros tenemos la batería, ¿sí? Vamos a tener por un lugar por el cual va a salir esa corriente y después va a volver al mismo sitio. Por eso se dice que es cerrado, porque es como un círculo. Ahí, por ejemplo, ¿cuál sería el generador de energía o fuente de energía? La batería. La pila. Exactamente. Después tenemos los cables, obviamente, que va a ser la conexión donde va a pasar esa corriente eléctrica, ¿sí? La, la resistencia, obviamente, va a llegar hasta la lamparita y podría decirse que no desconozco la verdad si es el aparatito ese es un conductor o un interruptor, ¿sí? Para mí es un interruptor.
porque fíjense que cuando se levanta, se pierde lo que es la corriente, ¿sí? Y cuando se cierra, no, debe ser una resistencia. No, es un interruptor. Fíjense que cuando se levanta, sí se pierde lo que es la corriente y cuando se cierra, vuelve lo que es la corriente, ¿sí? Entonces ahí fíjense cómo ya estamos identificando los distintos elementos que tiene un circuito. En este caso tenemos el circuito cerrado porque así como sale, vuelve al mismo sitio donde se originó la energía. Y ahora vamos a ver lo que es un circuito en serie. ¿Qué puede, sacando la teoría, qué pueden observar en la imagen del circuito en serie? Y varias lámparas conectadas al mismo cable. O al O sea, mismo, ¿cómo sería? la misma corriente. Eso. Sí. ¿Se acuerdan que ustedes en su momento me comentaban, o no sé, cuando hablamos del paso de de la electricidad, que muchos tenían que se agarraban las manos, ¿sí? Con alguna corriente o algo y iba pasando justamente por todos. Eh, yo, por ejemplo, les contaba que tenía, en su momento había unos chicles que eran algo así, entonces vos querías sacar y te daba una descarga y lo que nosotros hacíamos, nos pasábamos la mano y esa descarga iba pasando justamente por todas las personas que se estaban agarrando la mano. Y ahí nosotros estamos generando un circuito en serie, porque justamente estamos hablando de un solo recorrido para esa corriente eléctrica, pero estamos agregando más componentes que van a estar adheridos o conectados a esa corriente. Entonces ahí vemos tres lámparas, ¿sí? Que van a estar unidas por una misma corriente y ese pasaje va a ser único. O sea, mediante ese pasaje de energía le vamos a estar brindando la energía necesaria para que se prendan las luces de, por ejemplo, un arbolito de Navidad. ¿Quedó claro lo que es circuito en serie? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Pasamos entonces a circuito en paralelo. ¿Qué particularidad ustedes ven a diferencia del anterior? Hay una sola cosa, digamos, que lo diferencia el paralelo de... Que hay otro camino más para que circule. Exactamente. Y acá el ejemplo que da la descripción es muy bueno. Si las luces del comer están conectadas en paralelo, si se quema una de ellas, las otras no se apagan, ¿sí? Porque cada una está conectada de forma independiente a la fuente de energía. Entonces nosotros vemos cómo cada una de ellas, al estar conectadas a una fuente de energía, se quema una, o pasa algo en alguna de las corrientes y las otras no se van a apagar, ¿sí? Porque están conectadas de manera independiente a esa fuerza. Ahora, a diferencia del serie, ¿sí? Si ocurre por ejemplo, se quema esta primera, las siguientes también se van a apagar porque están conectadas por el mismo circuito. Entonces, ¿entienden? Ahí tienen la diferencia principal entre, que también seguro va a ser pregunta de examen, entre lo que es circuito en serie y circuito en paralelo. Bien, les doy un tiempito para que copien los dos circuitos, ¿sí? Y después pasamos al campo eléctrico.
Me avisan cuándo podemos ir. Entonces, así con sus palabras, ¿quién me puede decir la diferencia entre un circuito cerrado, un circuito en serie y un circuito paralelo? Un circuito cerrado empieza y termina, sería en el mismo lugar, o sea, como un círculo. Un circuito en serie es como que tiene, el cable está conectado a varios focos, por ejemplo, que si se quema uno, luego no puede seguir la corriente porque, o sea, a los otros focos no les llega porque se cortó ahí, sería. Y el paralelo es que hay varios caminos para que circule la corriente, o sea que si uno se quema, a los otros no les influye. Perfecto. Fíjense que ustedes, para hacerlo de manera más simple, lo que dijo su compañera, en el circuito cerrado es perfecto. Tenemos el lugar de salida de la corriente eléctrica, va a ser el mismo donde finaliza así un círculo. En serie, nosotros vamos a tener que varios objetos van a estar conectados a una misma corriente eléctrica. Por eso se habla de que si se quema uno, sí, todos los otros foquitos se van a quemar también porque van a estar conectados a la misma corriente eléctrica. Y en el que es en serie, perdón, en paralelo, vamos a ver que cada objeto tiene su corriente eléctrica particular. Por eso, si se quema uno, los demás no se van a quemar. Acá tienen los ejemplos y después los pueden volver a ver. Bien, pasamos entonces a lo que es campo eléctrico, que a partir de esto también vamos a volver a otros conceptos que yo les había dicho más relacionados al organismo, ¿sí? Que vamos a ver que los cuerpos con una carga electrostática manifiestan su acción alrededor de determinado, el llamado campo eléctrico, ¿sí? Todo lo que sea lo que rodea. Entonces, estos cuerpos que van a tener una carga colocados a ciertas distancias pueden atraerse o repeler según lo que es la ley de Coulomb, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esta intensidad del campo? Lo vamos a ver mediante una fórmula, en el cual la E, vamos a ver que es la intensidad del campo eléctrico, la F, la fuerza de la carga eléctrica, y la Q0 va a ser la carga eléctrica de prueba. ¿En qué otro ejemplo nosotros veíamos esta atracción o esa forma de repeler en las moléculas? ¿Me dan un ejemplo? ¿Cuándo se atraían? ¿Cuándo se repelen? Y cuando tienen las cargas distintas se atraen Bien, y cuando son bien. iguales se repelen. Se repelen, exacto. Bueno, acá lo que nosotros estamos haciendo es medir esa intensidad, ¿sí? En relación a lo que es el campo eléctrico, todo eso que rodea, nosotros vamos a medir esa intensidad del campo eléctrico mediante lo que es la fuerza eléctrica, ¿sí? Esa fuerza con la que se atraen o se repelen, y lo que es la carga eléctrica de prueba. La F, obviamente lo que es la fuerza eléctrica, va a ser mediante lo que es la atracción y lo que es la repulsión, ¿sí? Entonces nosotros estamos midiendo todo lo que rodea el campo eléctrico, lo que rodea esas moléculas, ya sea si se atraen o se repelen, y en relación a lo que es la carga eléctrica de prueba. Esto que les quede como concepto, sí, como siempre también sépanse la fórmula, y acá está lo que más me interesa para que ustedes lo puedan entender.
la parte de potencial eléctrico, ¿sí? Quiero que sepan el concepto de potencial eléctrico, que es el grado de electrización de un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo, que esto es lo que ya lo habíamos visto, cuerpo con exceso de electrones que va a tener un potencial negativo. ¿Por qué? Porque predominan las cargas negativas por sobre las cargas positivas. Y un cuerpo con déficit de electrones tiene potencial positivo. ¿Por qué? Porque van a predominar las cargas positivas por sobre las negativas. Por eso acá les doy un ejemplo, se les da un ejemplo de potencial negativo la Tierra y un potencial positivo el cuerpo. Nunca escucharon, me imagino que han escuchado, que les dicen que siempre tienen que estar descalzos sobre la Tierra para liberar cargas. ¿Sí? Cuando uno está muy pasado de vueltas o está muy estresado, lo que sea, tiene que ir y ponerse descalzo, sobre, apoyar los pies sobre la tierra para justamente generar esa interacción de cargas. ¿Lo escucharon o no? Sí, profe. ¿Y Sí, para qué se imaginan que sirve eso? A nivel... Para eh, hacer un cambio de electrones. exactamente. Cuando nosotros tenemos un exceso de cargas, mediante lo que es la Tierra, nosotros hacemos ese pasaje para alcanzar esa electroneutralidad. Entonces, de esa manera, cuando estamos muy cargados, dejamos todas esas cargas y las pasamos a la Tierra, que la Tierra las va a absorber. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo de una varilla de plástico que tiene un exceso de electrones con un paño de lana que tiene una deficiencia de electrones, por lo que va a haber un pasaje, ¿sí? En este caso vamos a ver que vamos a pasar justamente esas cargas positivas hacia lo que es la varilla de plástico hasta que se igualen. Y lo mismo, ahora a diferencia si tenemos una varilla de vidrio, que la varilla de vidrio por lo general suele tener carga positiva, es decir, déficit de electrones, con un pañuelo de seda que va a tener exceso de electrones. Entonces, esa carga positiva va a ir desde la varilla de vidrio hacia lo que sería el pañuelo de seda. ¿Qué particularidad ven de esta imagen? De ambas, ¿sí? Y vamos a ser más concretos en relación al pasaje de, eh, de las cargas. Si es que lo pueden ver bien, si es que no encuentran nada. ¿Qué ven en relación a la varilla de plástico y el paño de lana, por ejemplo? Puede ser que uno tiene exceso de electrones y el otro tiene déficit de electrones o Sí, algo así. Tienen las cargas diferentes. pero la particularidad que yo quería llegar y que quería que ustedes me digan es, fíjense que siempre el que se está moviendo de un lugar a otro es la carga positiva. ¿Ven? Los dos tienen, fíjense que en este caso vemos que la varilla de plástico tiene un exceso de electrones y el paño de lana obviamente va a tener un déficit de electrones. Va a estar más cargado con cargas positivas. Pero vemos que justamente el que siempre se mueve de un lugar al otro va a ser el protón, para que se alcance en el otro lado la electroneutralidad. ¿Sí? Bien. Seguimos. Ahora ya vamos a otro concepto que sería el de capacidad eléctrica. ¿Sí? Va a estar dada por la siguiente ecuación, donde C va a ser la capacidad del condensador, Q la carga del condensador y B la diferencia de potencial entre las dos placas del condensador. Entonces, ¿esto qué nos va a decir? Que va a existir una relación constante entre la carga comunicada a un cuerpo y el potencial adquirido. Obviamente va a depender del tamaño y la forma del conductor. Estamos repasando básicamente, si ustedes van viendo, son todos los mismos conceptos
Obviamente algunos que otros más, un poquito más precisos, ¿sí? Pero acá ya estamos incluyendo lo que es el condensador. Esta formulita también me gustaría que la copien. Y ahora vamos a ver los distintos, qué son los condensadores. Porque obviamente si nosotros vemos así no entendemos mucho. Pero ahora cuando nosotros veamos lo que son los condensadores nos va a cerrar toda la ecuación. Aunque ustedes copien la fórmula y sepan la fórmula, a mí me sirve. ¿Se imaginan lo que es un condensador? Si es que lo vieron por ahí en alguna otra, o lo vieron en alguna etapa de su vida. La verdad que no. Básicamente Parecido lo a que los vas, capacitor. algo así. Son básicamente lo que la función es almacenar mucha energía. Bien, podemos seguir entonces a lo que son los condensadores, ¿no? No, todavía me falta poco. Ah, bien, perfecto. Bien, chicos, vamos a ir siguiendo. Después igual lo que quede por ahí en duda no le voy a pasar el power, entonces no perdemos mucho tiempo y podemos terminar ahora el tema y ustedes se pueden desocupar también más rápido, ¿sí? Básicamente, ¿qué son los capacitores? Como bien dije anteriormente, van a tener son dispositivos que van a ser capaces de almacenar grandes cantidades de electricidad, ¿sí? Obviamente esta electricidad está dada también por energía. ¿Qué necesitamos y por qué justamente hay distintos tipos de capacitores en distintos tipos, ¿sí? Porque hay que darle al conductor una forma y una disposición especial para que de esta forma pueda almacenar la energía. Entonces, ¿para qué se lo usa en la construcción de acumuladores y obviamente para las dimensiones de pilas más pequeñas? Nosotros vieron ahí determinados tipos de pilas, cada vez vienen más chiquitas y que duran más. Porque que los que hacen justamente cumplen una función como de condensador. Van a almacenar gran cantidad de energía eléctrica para después brindársela a un aparato o un objeto. Entonces, básicamente, ¿qué hacen las pilas de nuestro control remoto, por ejemplo? En ellas se van a almacenar gran cantidad de energía para que pueda ser utilizado. Una vez que se termina esa pila, chao, murió, no tenemos energía y no va a funcionar nuestro control. Entonces, esa es la función de los condensadores. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Ahora vamos a ver lo que son los dieléctricos. Básicamente son cuerpos que no van a tener esa capacidad o propiedad de transmitir o conducir esa electricidad. ¿Con qué lo relacionamos? Obviamente con los aisladores. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo que le cuesta o le dificulta transmitir esa electricidad, estamos en presencia de un aislador, porque no deja que pase una fuerza que se va a oponer justamente al paso de la energía. En ellos, los electrones no se pueden movilizar saltando de átomo en átomo, sino que quedan retenidos en los átomos por los que no progresan su camino. ¿Sí? Básicamente lo que estamos viendo acá son estas láminas, estos sistemas dieléctricos, van a ser una fuerza que se va a oponer al paso del electrón. Entonces, ¿qué es el dieléctrico?
va a ser un cuerpo por el cual no va a poder transmitir, conducir esa electricidad, que tiene la función de un aislador. Cuando yo les pregunte, por ejemplo, se les pregunte en el examen, deme un ejemplo de un aislador, se les puede poner un ejemplo o se les puede en el multiple choice, se puede estar los dieléctricos y ustedes me marcan ese como aislador. ¿Alguna consulta? No, profe. Bien. ¿Se imaginan algún ejemplo de dieléctrico aparte de estos? Ustedes relacionan dieléctrico con aislantes. ¿Algún aislante? El carbono, o sea, la fibra de carbono esa. Podría ser, podría ser el vidrio, ¿sí? Yo me acuerdo siempre hay un capítulo de los Padrinos Mágicos que a Cosmo y a Wanda le ponían unos collares que le daban descargas, entonces Timmy desea que sean de goma, entonces no tenían pasaje de electricidad, porque justamente la goma sería un aislante. Entonces ahí vemos los distintos tipos de los dieléctricos. Los sólidos, tenemos vidrio, goma, papel, madera seca, y los gases, tenemos el aire, el nitrógeno, el hexafluoruro de azufre, ¿sí? Y después tenemos lo que son las constantes dieléctricas, que va a ser la constante dieléctrica, vamos a hacer algo que vamos a medir de un material y la razón de su permitividad. ¿Qué nos quiere decir esto? Se va a medir qué tan aislante eléctrico es el material en relación al paso justamente, por eso se dice permitividad de los electrones. Obviamente no siempre vamos a tener algo que sea 100% aislante, pero en su gran mayoría evita el paso de electrones. Entonces, cuando se le pongan ejemplos de dieléctrico, ustedes ya saben. Si yo les digo ejemplo de sólido, me pueden decir todos esos, o pueden pedirle a una inteligencia artificial también que les enumere más. O si les digo gases, también me pueden nombrar todos esos. Bien. ¿Quedó claro lo que es dieléctrico? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ejemplos de dieléctrico, los que vimos anteriormente, buenos conductores, sí, es decir, que van a facilitar lo que es el paso de la electricidad, sí, vamos a tener lo que es metales, agua, obviamente el cuerpo humano. ¿Por qué se imaginan que el cuerpo humano es buen conductor? Porque tiene un potencial electronegativo. Bien, y si yo les digo que está relacionado con el ejemplo que está ahí al lado de conductores, Por el agua. exactamente. Nuestro cuerpo es de un 60 a un 70% aproximadamente de agua, 65 para hacerlo en promedio. Entonces, ustedes imagínense, si tenemos la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, el paso de la electricidad va a ser recontra facilitado. Por eso es que pasa rápido la electricidad por nuestro organismo. Somos muy buenos conductores de la electricidad. Y eso facilita que se produzcan las descargas eléctricas que nos facilitan lo que es la contracción en nuestro organismo también. ¿Sí? Y semiconductores tenemos lo que es el algodón y la madera. Bien, esto a modo de ejemplo, sí, les va a servir obviamente también para su examen, cuando se le pregunte en el múltiple. Ahora vamos a ver en respecto a lo que es la electrización de los cuerpos, tenemos que considerar la humedad del ambiente, la temperatura y el aislamiento de la Tierra. ¿Sí? ¿Por qué se imaginan? Ahí ya tenemos, por ejemplo, el de la humedad del ambiente, que dice, si nosotros tenemos, por ejemplo, un cuerpo que por ahí no es tan buen conductor, se humedece y Y, y empieza a perder la electrización de los cuerpos, sería como que sale. exactamente. Fíjense, tenemos un cuerpo
que es mal conductor, que al humedecerse, porque ya vamos a estar en presencia de agua, se va a convertir en un buen conductor. Imagínense esto, en un día que haya mucha humedad, nosotros vamos a transpirar más, obviamente, y vamos a facilitar más todavía el pasaje de energía a través de corriente eléctrica a través de nuestros cuerpos. ¿Sí? Ahora vamos a ver los distintos tipos o formas para producir corriente eléctrica. Por frotamiento, ¿qué se imaginan y qué me pueden decir? Ya habíamos visto algo similar en las La primeras energía diapositivas. cinética podría ser. Exactamente un ejemplo que me puedes decir. Y qué sé yo, cuando te sacas la camiseta, puede ser ahí como que hay una fricción. ¿Se acuerdan? El, La en el, electrostática, pues eso. también, ¿se acuerdan en el lápiz en el que nosotros frotamos la viroma en nuestro cabello, por ejemplo, y lo poníamos en el papelito? Ahí nosotros estamos generando energía por frotamiento, ¿sí? Vamos a tener también clivaje de cristales, piezoelectricidad, que vamos a ir viendo después uno por uno, piro y termoelectricidad, fotoelectricidad, electromagnetismo, reacciones químicas y bioelectricidad, ¿sí? Ahí vemos más o menos algunos de los ejemplos, todos medidos por un medidor. Si yo les digo que medimos en amper, ¿cuál va a ser el aparato que va a medir? El El amperímetro. amperímetro. Perímetro. Perfecto, perfecto, bien ahí, se van a sacar un 20 en el examen entonces. Bien, cuando hablamos de las leyes de la ley de Ohm, para dejarlo un poquito atrás, porque esto más que nada que queda a manera de ejemplo, pero fíjense cómo estamos haciendo hincapié en lo que es la ley de Ohm, porque como les dije, la ley de Ohm se utiliza mucho para lo que es la parte del organismo, ¿sí? Para seguir con la parte de resistencia, que como bien dice la oposición que ofrece un conductor al paso de la corriente, vamos a tener la primera ley de Ohm. ¿Qué, qué nos dice la primera ley de Ohm según esa fórmula? R es resistencia, la B, Voltaje. y la I, Corriente eléctrica. exactamente, voltaje y corriente eléctrica. Entonces, lo que esto nos va a decir es, cuanto mayor es la resistencia, menor va a ser el número de electrones que va a poder atravesar el conductor y obviamente menor la intensidad, porque a medida que nosotros vayamos comprimiendo más, ¿sí? En este caso una manguera, va a llegar a tal punto que no va a haber un flujo de agua y se va a cortar, ¿sí? Entonces va a estar pasando menor cantidad de agua. Obviamente va a aumentar lo que es la presión, pero el flujo de agua va a ser mucho menor. Entonces, para pasarlo hasta la parte teórica, cuando mayor es la resistencia, o sea, lo que nosotros apretamos en la manguera, menor va a ser el número de electrones que va a pasar, en este caso para relacionarlo, el agua, y va a ser menor esa intensidad con la que van a pasar. Eso es la primera ley de Ohm también. Los padres nuestros se lo tienen que saber. Bien, ahora vamos a ver a ver cuánto queda. Queda poco. Sí, vamos a hacer lo posible para terminar en la clase de hoy. Bien, ¿alguna duda con resistencia? Que es la primera ley de Ohm. Una consulta. No, profe. Perfecto. Aisladores o dieléctricos, sí. Acá la resistencia va a ser tan alta, o sea, esa presión que nosotros estamos generando en el caso de la manguera va a ser tanto que no va a haber flujo de electrones o de agua en el caso que yo le estoy dando en el ejemplo. Por lo consiguiente, no hay corriente eléctrica y la unidad de resistencia es el ohm y se establece cuando medimos volt y ampere. Entonces, cuando nosotros utilizamos la unidad de medida de ohm, vamos a estar hablando de aisladores o dieléctricos. Vamos a volver a la imagen que yo les había mostrado, que les dije que es perfecta y que esa imagen esquematiza todo. Fíjense cómo el muñequito que dice ohm es el que está generando la resistencia y evitando el pasaje justamente de amperes, ¿sí?
Y el voltio va a ser esa fuerza que va a empujar para que pase justamente ese ampere. Entonces, cada vez que ustedes por ahí no entiendan esa imagen, el concepto, vayan a esa imagen que estoy seguro que les va a quedar sí o sí. Bien, aisladores dieléctricos, creo que se entendió, ya lo venimos diciendo también. Pasamos a la segunda ley, ¿sí? De Ohm. Un conductor homogéneo de sección uniforme, la resistencia, ¿sí? Va a ser esa fórmula. Les doy a ver, ¿les parece que demos unos 5 minutos de recreo, 10 y después le metemos pata y terminamos? Dale, bro. Bueno, profe. Bien, a ver, ya les digo a qué hora volvemos. Y 35 volvemos, ¿sí? Pero después de las y 35 le metemos de corrido hasta terminar, ¿sí? Así que los quiero bien atentos y puntuales, por favor. Bueno, profe, ¿Nos salimos o quedamos acá, no? No, quédense en la reunión nomás, porque después arrancamos y entre que yo los acepto y eso perdemos mucho tiempo. Así que quédense en la reunión.
¿Están por ahí? Sí, profe. Perfecto. Profe, Sí, ¿qué significaba la L y la S? bien. Lo que significa, o sea, estamos hablando de lo que es la resistencia, ¿sí? Vamos a ver lo que el concepto anterior que habíamos visto que era longitud, ¿sí? Y la S lo pueden ver como superficie o algunos, si buscan en algún otro lado, lo pueden encontrar como área, ¿sí? Entonces, tenemos la resistencia eléctrica, que va a estar determinada por la longitud eléctrica del conductor y lo que es la superficie o el área del conductor. Entonces, ahí tenemos ya lo que es la segunda ley de Ohm. ¿Entendieron eso? Sí, profe. Perfecto. Seguimos. Impacto medioambiental, esto es algo un poquito más teórico, sí, que habla sobre que las sociedades van a depender siempre del suministro eléctrico ininterrumpido, porque ustedes imagínense, si nosotros no tenemos energía eléctrica, no podemos tener las heladeras para mantener los alimentos justamente por mayor tiempo. Por eso hoy en día es algo indispensable lo que es el suministro eléctrico. ¿Y de dónde lo obtenemos esa energía? Mayoritariamente de los combustibles fósiles, ¿sí? Ahí tenemos el uso de carbón, de petróleo, gas natural, ¿sí? Que cada vez, porque dice que plantea una serie de problemas, porque no solo que se van a ir acabando, sino que generan una gran contaminación, porque eso se generan emisiones de determinados gases que pueden afectar ya sea lo que es la capa de ozono, lo que es la parte de la atmósfera, ¿sí? Todo eso que después posteriormente inhalamos y predispone ya sea lo que es el cambio climático y a las personas a distintos tipos de enfermedades, ya sea respiratorias o de la piel, ¿sí? Y a su vez, obviamente que, como bien dice ahí, las reservas de petróleo se encuentran en pocas áreas, por eso es que se ven que hay tantas guerras hoy por el tema de la tenencia del petróleo. Esto es algo más que nada, algo más teórico. Esto es más de lo mismo, que después se lo voy a dejar a ustedes para que lean, ¿sí? Hablando de lo que es un poco más de la historia, de cómo fue evolucionando y cómo fueron utilizando los países desarrollados esos combustibles fósiles, ¿sí? Hablamos también del concepto de sostenibilidad, que se basa en lo que es la aceptación del carácter limitado, es decir, entender que todo lo que nosotros utilizamos no es para siempre, ¿sí? Por eso se habla de limitado en relación al entorno y tenemos que reducir la presión sobre el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que nosotros utilicemos como fuente de energía, la idea es que se reduzca el impacto que tiene sobre el medio ambiente. Por eso también hablamos del consumo de energía en relación a lo que es la electricidad. Por eso nos dicen, vieron que tenemos los aires acondicionados, por ejemplo, que tenemos que mantenerlo a 24 grados centígrados, ¿sí? Para mejorar la efectividad, disminuir el consumo eléctrico, ¿sí? Y que no genere, que genere esa sostenibilidad, ¿sí? Eh, Básicamente eso. Después todo lo otro son más partes teóricas. Eh, Esto es lo mismo, que se lo voy a dejar para que lean ustedes, pero lo que yo quiero que ustedes hayan visto es la parte del concepto, ¿sí? Esto también quiero que sepan en relación a las distintas formas en las cuales nosotros producimos electricidad. Por ejemplo, ¿cuáles me pueden mencionar? Una, ya lo están viendo, la estaban viendo ahí. ¿Qué tipo de energía podemos encontrar? Eólica. Eólica, bien, ¿cuál más? Lumínica, Mag- magnética. También magnética. Si yo les digo, por ejemplo, acá en Yacyretá, que Yacyretá es donde es una cuenca que brinda energía a prácticamente todo el noroeste. Hidroestática. Hidroeléctrica. Hidroeléctrica. Es una cuenca hidroeléctrica justamente que a través de la fuerza del agua genera energía y esa energía abastece a gran parte del nordeste. ¿Sí?
Después tenemos, como bien dijeron, la eólica. Entonces, de todos estos tipos de energía, los paneles solares y la energía solar o lumínica, de todos estos tipos de energía, la idea es hacerlo lo más sostenible y que genere menos impacto en lo que es el medio ambiente. ¿Sí? Bien, con esto terminaríamos el módulo 5 hasta lo que fue todo este cierre. ¿Tienen alguna duda o consulta? No, profe. No, profe. No, profe. Bien, bueno, entonces relacionamos un poquito lo que es, dimos los conceptos de electricidad, ¿sí? Lo que son los tipos de energía, los conductores, aislantes. Lo relacionamos también un poquito con el organismo para que se pueda entender y que sea un poquito más entretenido. Así que si no queda ninguna consulta, son libres, ¿sí? Y nos veríamos la próxima clase para el módulo 6-7. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, lean, estudien Nos mucho. vemos, profe.